Muy bien, bienvenidos de vuelta. Ah, Vamos a participar. Perdón, pastor, solo un pequeño anuncio. Los conquistadores pueden pasar a su clase, están ahí sus maestras. Los conquistadores, nada más, si hay alguno, pueda pasar a su clase, por favor. Y los maestros, por supuesto, también. Muy bien, les voy a invitar que vayamos al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28. Y versículo 19. Mateo 28, 19. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Estas fueron las últimas palabras que Jesús le habló a sus discípulos. Y nosotros la llamamos la gran comisión. Es interesante porque en el libro de Hechos, el capítulo 1, justo antes que Jesús se va a ser llevado al cielo, los discípulos le hacen una pregunta al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la pregunta que le hicieron? Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es el cuándo. El originalmente dice, ¿cuándo restaurarás a Israel su reino? Los discípulos estaban preocupados de qué cosa? Ellos estaban preocupados del cuándo. ¿Cuándo esto se va a cumplir? ¿De qué estaba preocupado Jesús? Miren la respuesta del Señor Jesús. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia estaba preocupada del cuándo. Dios estaba preocupado de quién. En otras palabras, el Señor, la preocupación del corazón del Señor, la pasión del corazón de Dios es la salvación de las personas. Nuestra preocupación es la curiosidad de cuándo Cristo va a venir. Buscar el tiempo, algunos andan hablando que Cristo viene en 2027, o que 2031, no sé si ustedes no lo han escuchado. Y cuando miramos el mundo hoy, hay más de 1,5 billones de personas, 1,000,000,000,000 y medio de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a preguntar el cuándo, no es la pregunta que hay que preguntar. ¿Cuál es la pregunta que hay que preguntar? ¿Quién? ¿Quién aún no está alcanzado? Porque el Señor le dio una tarea a los discípulos. ¿Cuál es la tarea? Ir y hacer discípulos. ¿De cuántos? De todas las naciones. Ese es el objetivo. Hay que llevar el evangelio ¿a quién? A todas las naciones. En el libro de Mateo, el capítulo 24,
El Señor Jesús, en el medio de dar ese sermón maravilloso en cuanto al tiempo del fin, de las señales del tiempo, en el versículo 14 el Señor Jesús le muestra a los apóstoles que la pregunta más importante es ¿quién? No cuándo. Pues dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir el cuándo? Cuando se cumpla el quién. En otras palabras, cuando nosotros llevemos el evangelio a todos los moradores de la tierra, entonces va a venir el fin. El apóstol Juan vio el cumplimiento de esa profecía. En Apocalipsis capítulo 14, el Señor Jesús, el apóstol Juan vio, versículo 6 en adelante, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que él vio el cumplimiento de las palabras de Jesús de Mateo 24, 14. El Señor les dijo a los apóstoles que cuando el evangelio fuese predicado a todo el mundo, entonces vendría el fin. El apóstol Juan lo vio en visión. Es un evangelio que está específicamente unido a un mensaje presente, es el mensaje de los tres ángeles. Y ese mensaje, el evangelio eterno, es la verdad general que se le ha dado a todos los hijos de Dios a través de todas las edades. Eso es lo que identifica al pueblo de Dios como parte de aquel pueblo maravilloso que viene desde los días de Adán, el evangelio eterno. Es el mensaje de salvación eterno. Ese mensaje nunca cambia. Pero cada grupo de hijos de Dios en distintas generaciones han tenido un mensaje aplicable a su generación. ¿Cuál era el mensaje de Noé? ¿Predicó Noé el evangelio eterno? Dice la Biblia que él era predicador de justicia. Él predicaba salvación por fe. Ese es el evangelio eterno. Pero tenía Noé un mensaje que era aplicable solamente a su generación. Claro, viene ¿qué cosa? Un diluvio. Arrepiéntanse y entren en el arca. ¿Cómo creían ustedes que si yo predicara el mismo mensaje hoy día? ¿Era verdadero ese mensaje, sí o no? Pero era solo aplicable a esa generación. Ese mensaje no es aplicable a nuestra generación. ¿Verdad o no? Claro, ¿cuál fue el mensaje que se le dio a Juan el Bautista? ¿Tenía él un mensaje eterno? Claro, él predicó el evangelio, pero ¿cuál era el mensaje? Arrepentimiento, ¿por qué? Porque venía el Mesías. Él fue enviado a preparar el camino del Mesías. Y así cuando uno estudia cada generación del pueblo de Dios, a todos se le ha dado el evangelio eterno y un mensaje aplicable específicamente a esta era. Y el mensaje presente para esta era, que debe ir unido al evangelio eterno, es el mensaje de los tres ángeles. Y ese mensaje le ha sido encomendado tan solo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios nos ha levantado como pueblo con el propósito de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús y los eventos que vienen en camino. ¿Y este mensaje ha de ir a quién? Apocalipsis 14 dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A cada persona del mundo este mensaje ha de llegar. Y mientras no llegue, Cristo no viene. Entonces, ¿cómo hemos de cumplir? Porque ese mensaje, nuestros hermanos pentecostales no poseen ese mensaje. Nuestros hermanos bautistas no poseen ese mensaje. Nuestros hermanos presbiterianos no poseen, nuestros hermanos luteranos no poseen ese mensaje. Dios levantó a la iglesia adventista como el remanente para llevar ese mensaje al mundo. Entonces somos nosotros. Y somos medios flojos. Dice la Biblia que somos 10 vírgenes durmiendo. ¿Ah? El libro de Ezequiel dice que somos huesos secos.
¿Ah? Y el libro de Apocalipsis dice que somos la Odisea, tibios. Y a nosotros, como me hablaba mi hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Usted sí. ¿Ah? Sabino. Que él cuando vino de la iglesia evangélica, llegó a la iglesia adventista, fue como tomarse un vaso de agua fría, dice que fue terrible el encuentro. Una vez un pastor estaba, ¿cómo se llama? Un pastor amigo mío fue ahí a la India. Le invitaron un grupo de iglesias evangélicas a predicar. Ellos no sabían que él era adventista. Entonces les predicó como por una semana, se juntaron miles. Y dicen, pastor, ese es el mensaje más lindo que alguna vez hayamos escuchado. ¡Qué maravilla! ¿Usted a qué iglesia va? Entonces le dice, yo soy adventista del séptimo día. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo si los adventistas del séptimo día a veces no nos quieren ni saludar? Nos tratan como que fuéramos parias. Y él le dice, perdón hermano, es que los adventistas nosotros tenemos perlas de oro envueltas en papel de diario. Y es verdad. Hace años atrás, yo les conté parte de la historia de esta señora la semana pasada, una señora que había sido monja. El Señor conoció al Señor, salió del catolicismo, se entregó a Cristo y llegó a ser misionera. Misionera de fe. Toda su vida vivió por fe. ¿Se acuerdan que les conté la historia? Ella vino a hablar conmigo, me llamó al lado y me dice, pastor, me dice, el mensaje que ustedes tienen es el mensaje más lindo que yo alguna vez haya escuchado en mi vida. Se puso a llorar. Yo no sé por qué el Señor me lo da ahora que soy tan vieja, tenía 70 años. Esta mujer, una iglesia de 500 personas, ella cuidaba. A los 80 años terminó su doctorado para ir a ser misionera entre los musulmanes en las Filipinas. 80 años de edad. Me dice, esto es lo más hermoso, lo más completo, lo más lindo que yo alguna vez haya estudiado, me dice. Pero yo no sé por qué Dios se los dio a ustedes. Son un pueblo tan feo. Y yo quedé así. Me dice, ¿por qué? Le digo, hermana. Yo he estado en iglesias donde los ancianos predica uno, a otro no le gustó, se salen afuera y a combos se agarran, me dice. Iglesias que se andan hablando detrás de las espaldas, pelean. Yo quiero el mensaje y yo no quiero saber nada de ustedes, me dice. Estaba medio enojada la señora y se fue. Yo le dije, antes que se vaya, quiero darle mi teléfono, si quiere hablar, llámeme. No, yo no lo voy a llamar a usted, me dice. Pasaron meses, yo me moví del área y yo estaba orando por ella, orando, y un día ella me llama. Me dice, ¿aló? Yo le digo, sí. ¿Quién es usted? Me dice. Yo soy el pastor Samuel. Ah, pastor Samuel, me dice. Anoche Dios me dio este teléfono y me decía que tenía que llamarlo. Tuve un sueño con mi teléfono y Dios le dijo, llámalo. Y era a mí. Y resulta de que nos pusimos a hablar por teléfono y le dije, hermana, ¿por qué no vienes? Venga a quedarse unos días con nosotros. Vivíamos como 2000 y tantos kilómetros ahora lejos de Sydney. Y ella vino, se quedó 2 semanas con nosotros, la hermana María. Y ahí estudiamos. Y ella lloraba, las tardes dedicamos a estudiarla. Y ella lloraba, decía, qué lindo mensaje, qué maravilloso. Entonces estudiábamos el santuario, tantas verdades lindas que poseemos nosotros. Al final se fue, se humilló y se unió a la iglesia adventista. Pero, sí, porque esa es la verdad. Nosotros somos la Odisea, no tenemos nada de qué ser orgullosos. Dios nos pintó tal cual. Si tú ves en la profecía en el Antiguo Testamento, cada vez que el remanente aparece en profecía, el remanente está en problemas. Tienes problemas espirituales, problemas de toda índole. Pero somos el remanente. Y al remanente se le ha dado el deber de llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 10, el Señor Jesús nos da los secretos para cumplir la misión.
Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 1 en adelante. Todo el capítulo 10 es el entrenamiento que Jesús le hace a sus discípulos antes que ellos vayan a ser enviados. Y hay consejos maravillosos. Yo no tengo el tiempo de estudiar todo el capítulo 10. Vamos a estudiar algunas cositas. Dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, estos son los comentarios de Mateo. Lo que está en rojo en mi Biblia, si tú lo tienes, son las palabras de Jesús. Desde el versículo 1 al versículo 4 son los comentarios de Mateo, en lo que Jesús iba a hacer. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que el Señor Jesús llama a sus apóstoles, y mira lo que dice el versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús, diciéndoles. Los apóstoles no han tenido ningún entrenamiento, no han ido a ninguna universidad, no tienen ninguna preparación teológica, nada. Pero ¿qué es lo primero que hace Jesús? Jesús los envía, inmediatamente los envía a trabajar por el perdido. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Recuerda, siempre hazle preguntas a la Biblia. ¿Por qué es que el Señor los envía a trabajar inmediatamente? En nuestra mentalidad no tiene sentido, porque en nuestra mentalidad, antes de enviarlos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarlos, tenemos que adoctrinarlos, tenemos que prepararlos, darles las técnicas, todo, ¿cierto? Porque si no, no están listos. Pero no es la mente de Jesús. Es interesante porque ¿te acuerdas cuando Jesús sana a los endemoniados en Gadara? Los endemoniados, una vez sanos, el Señor Jesús se tiene que ir porque el pueblo le pide que se vaya. Ellos vienen y le piden ir con él. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Se los llevó para entrenarlos? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Les dijo, id y contad las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes. Así que les da una misión, inmediatamente los envía a una misión. Estos son 2 hombres que habían estado endemoniados por años. El momento que son sanos, el Señor los envía a la misión. La mujer junto al pozo de Jacob, la primera misionera de Jesús, estaba viviendo en una relación ilícita. La quinta relación, no, la sexta relación, había tenido 5 esposos. Este de ahora no era su esposo. Y cuando se da cuenta del Mesías, ¿qué hace la mujer? Se da cuenta que Jesús es el Mesías, deja su jarro y sale corriendo al pueblo y le trajo todo el pueblo a Jesús. Y Jesús le dijo, no, oye, no te vayas todavía, si todavía no dejas a este hombre no lo puedes hacer. Se convirtió inmediatamente en la primera misionera. ¿Por qué es que Jesús envía inmediatamente a la misión? Porque el Señor desea que entendamos que es imposible crecer en la vida cristiana mientras no vivas para buscarle hacer el bien a otra persona. ¿Escuchaste eso? Hoy tengo más cara de deshidratado, ya tengo 2 vasos. Gracias, hermano. Dicen ya que tiene 2 horas vaso por hora, dice, ya está bueno. Entonces, debemos entender algo que es esencial. Dios desea que entendamos que la iglesia, sobre todas las cosas, es una entidad, es una organización misionera. La iglesia fue organizada para la misión.
La iglesia tiene que cumplir una misión. Y la misión es llevarle el evangelio a todo el mundo. Y que cada miembro de iglesia, cuando un pecador nace de nuevo, es justificado, es convertido, el Señor hace ese tremendo milagro que estudiamos, es con un propósito de ser santificado, pero para que sea santificado, él tiene que envolverse en la misión. ¿Por qué? Porque el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Somos misioneros. Y es por eso lo primero que hace el Señor, llama a los 12 apóstoles y los envió a la misión, para que en el DNA espiritual de los apóstoles estuviera grabado para siempre la misión. Porque después de todo, Dios es un Dios misionero. Jesús es un Salvador misionero. El Espíritu Santo está envuelto en la misión. Y cada ángel del cielo vive para cumplir la misión del cielo. ¿Cuál es esa misión? Salvar al ser humano. Y cuando tú y yo llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a tener el papel de ángeles. Somos enviados con un mensaje, el mensaje de las buenas nuevas. Nos unimos a la misión del cielo. Somos misioneros. Si tú lo único que haces es venir y calentar un asiento en la iglesia, te vas a morir espiritualmente. Es imposible crecer en la vida cristiana si no estás activamente buscando al perdido. Es por eso que hay tanta debilidad dentro de nuestro pueblo. Es por eso que hay tanta disensión, hay tanta mundanalidad. Porque si no estamos trabajando por el perdido, nos comenzamos a mirar el ombligo. Nos comenzamos a mirar nuestros defectos, el defecto del hermano, el defecto del líder, el defecto de este, y luego es cosa de tiempo que nos agarramos de las mechas. ¿Cierto? Entonces, la salud de la iglesia depende en el cumplimiento de su misión. Cuando tú trabajas por el perdido, vas a desear orar, vas a desear estudiar la palabra de Dios, vas a desear ser fuerte, porque te vas a confrontar. Te vas a confrontar con los endemoniados, con los locos, con los ateos, con los que odian a Jesús, con los satanistas. Te vas a confrontar con gente que piensa distinto a ti, que te desafía en tu fe y que te dice, no, el sábado fue clavado en la cruz, Elena de White fue una profeta loca, nada que ver, ustedes son un movimiento falso. Entonces, ¿qué hace? Te hace indagar en tu fe y desarrollas raíces. Si tú no estás testificando, si no estás envuelto en tu misión, vas a ser siempre un cristiano sin raíces. Entonces, por eso el Señor los envía a la misión. La única manera de cumplir nuestra misión es que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. ¿Entendieron eso? La única manera de cumplir nuestra misión, que el mensaje llegue a cada ser humano, es que cada uno de nosotros cumpla nuestra parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos nosotros una fórmula matemática? Es que cada persona debiese por lo menos traer a Cristo al año, ¿cuántos? 1. Y si nosotros llevásemos a Cristo 1 cada vez al año y comenzáramos con 50 personas, si comenzamos con una persona, y esa persona gana 1, y esos 2 ganan 2, y esos 4 ganan 4, y esos 8 ganan 8, y esos 16 ganan 16, y esos 16, esos 32 ganan 64, en alrededor de 34 años y medio, todo el mundo sería adventista del séptimo día. Todo el mundo habría llegado a ser adventista del séptimo día. Hasta el Papa sería adventista del séptimo día. En 34 años y medio. Wow. Si todo el mundo adventista, 23 millones de adventistas en este momento decidieran traer a Cristo 1 al año, en 9 años y medio estamos en el cielo. No es difícil. Entonces, ¿por qué no pasa?
¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien a Jesús? Yo soy uno. En el año pasado, producto de las campañas y todo, en este año más o menos, tenemos apoyo más o menos unos 20 y tantos obreros bíblicos. Recién me enviaron a mí una cuenta de las almas. En este año los obreros bíblicos en Filipinas que empleamos, más o menos han traído 400 personas a Jesús. Las campañas que hemos predicado, más o menos 600 personas han llegado a Cristo. Luego en Cuba tenemos 12 obreros bíblicos, 27 pastores que apoyamos, ahí está otro tanto de almas, pero se dividen esas almas porque no soy yo el que las estoy ganando, estoy apoyando financieramente para ganarlas. Interesante, yo no gano salario. Entonces, pero es uno. Para que el mundo entero sea alcanzado, tienes que ser todos nosotros. Cada uno de nosotros somos, ¿qué cosa? Un misionero. Eso no quiere decir, pero déjeme decirle una cosa, eso no quiere decir que tú ahora tienes que irte a estudiar teología para ser pastor, no. No quiere decir que ahora te tienes que ir al África, no, pero que casi capaz que el Señor te llame. A los jóvenes el Señor desea llamarlos a que sacrifiquen su vida, a ir a Mongolia, a ir a la India, ir a los países de Asia, ir al Medio Oriente, a donde no hay presencia. Pero el misionero debe cumplir su misión donde el Señor lo pone, ese es tu territorio. Si eres mecánico, si eres enfermera, si eres limpiador, lo que seas, ahí te puso el Señor. Tu propósito es ser misionero. ¿Qué significa eso? Tienes que vivir por Cristo y testificar por Él. Y tienes que luchar con el Señor para que te dé por lo menos una alma cada año. No es nada. ¿Te imaginas que el Señor te comienza a dar 10 almas como el misionero que fue a la India y comenzó, Señor, dame un alma hoy día, y salía a testificar, trajo un alma al Señor? Próximo día, Señor, dame 2 almas, oraba toda la noche, dame esos 2 almas. El próximo día el Señor le dio 2 almas y oró así hasta que el Señor le comenzó a dar cientos de almas por día. Murió en sus rodillas orando por India. Somos misioneros, hermanos. Nosotros necesitamos tener el mismo amor que Cristo tuvo por el mundo, nosotros necesitamos tenerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el prójimo. En las calles de Estocolmo, en las ciudades, en los pueblos de Suecia, están los suecos, que fueron un pueblo en un día que fueron altamente espirituales. Esta nación luchó por la fe protestante, lo sacrificó todo, fueron a guerras por defender la fe. Y hoy día lo han perdido. Así que esta nación es capaz de tremendo desarrollo espiritual. Estas personas que son tan retraídas, solitarias, que no son abiertos, que parecen fríos, distantes, no interesados, hay una llave para llegar al corazón de ellos. El Señor Jesús te trajo a esta nación no tan solo para vivir cómodamente y todo eso, eso es secundario. La razón por la cual el Señor te trajo a esta nación fue para que fueras un misionero para Suecia. Eso es lo más importante. Nosotros no hemos de vivir por las oportunidades económicas. El Señor te puede dar oportunidad económica donde vayas. Lo importante es la misión. Hemos de entrenar a nuestros jóvenes, nuestros niños como misioneros. Yo me acuerdo a los 9 años, haciendo dedo, porque vivía en un campo como a 12 kilómetros del pueblo, yo salía, a los 12 años hacía dedo. Y predicaba el evangelio cuando me subía en el camión, en el auto, con todo tipo de gentes. ¿Por qué? Porque había sido entrenado en la iglesia. Se nos inculcó que éramos misioneros. 13 años, la primera vez que yo tomé mi primer seminario de profecías, 13 años. Los 14 años me compré una moto y salí a golpear puertas en las
fincas, en los campos alrededor del pueblo, a golpear puertas y tenía 5 o 6 estudios bíblicos. Nadie me tuvo que empujar. Había un fuego dentro de mí que ardía de compartir mi fe. Todos somos misioneros. Si eres limpiadora de casa, si cuidas a enfermos, a los viejitos, a la persona que está al alcance tuyo, es tu campo de misión. Amén. Muy bien, ¿qué nos ha dado el Señor? Entonces, el propósito por el cual somos enviados inmediatamente, no creas que te tienes que saber toda la fe adventista para ser misionero. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener un testimonio, Cristo en el alma. Amén. Amor por el perdido. Es la preparación necesaria para la misión. Hace bien saber lo que tú crees, por supuesto, porque tarde o temprano vas a tener que compartir tu fe. ¿Qué les dio el Señor para cumplir su misión? Versículo 1 del capítulo 10. ¿Qué les dio el Señor para cumplir su misión? Autoridad. Pero, ¿cómo se llama? La palabra es más fuerte que es en griego, es poder. ¿Te acuerdas que en Mateo 28 el Señor dijo, toda autoridad o todo poder en el cielo y la tierra me ha sido otorgado? ¿Cuánto poder tiene la iglesia? Porque el Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo, por lo tanto, id. Entonces, para cumplir nuestra misión no es suficiente que vayamos. Para cumplir nuestra misión necesitamos poder. ¿Y cuánto poder necesitamos? Todo el poder del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque vas a confrontar al enemigo. Te vas a encontrar. Déjame decirte, en la comunidad hay miles que están posesionados por malos espíritus. Con la cantidad de brujería, de magia negra, de películas con el ocultismo, la música que se escucha en la sociedad, los jóvenes, la música que se escucha, los malos espíritus se les ha dado cualquier cantidad de poder. Por eso hay tanta depresión, ansiedad, hay problemas mentales, los hogares están siendo destruidos, la vida de los jóvenes destruidos, porque al permitir estas cosas, la desobediencia que hay contra la ley de Dios, las leyes que están pasando las naciones, le están dando autoridad suprema a Satanás sobre la vida de los seres humanos. Entonces, para cumplir nuestra misión, nosotros necesitamos un poder que es más que humano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué les dio el poder? Mire lo que dice. Dice, les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Todavía hay malos espíritus en este mundo, ¿no? ¿Todavía hay personas que son poseídas por el demonio? Yo estaba en Papúa Nueva Guinea llevando a cabo un programa. Teníamos 15.000 personas asistiendo todas las noches, 15 a 20.000 personas asistiendo todas las noches. Era un mar de gente. Y el Señor comenzó a impresionarme que iba a venir una persona poseída por demonios. Y una noche, porque todas las noches, después del programa orábamos por los enfermos, pasábamos 2 horas orando por los enfermos, armaba una tremenda línea. Y una noche llega un muchacho de nombre Samuel. Me dice, pastor, yo no puedo orar, tengo problemas para orar. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué pasa? Me da miedo. ¿Por qué? Porque cuando me postro a orar, una mano me agarra del cuello y me tira de lado a lado en la pieza. Entonces yo le digo, vamos a orar por ti al fin. Ya sabía que él era el muchacho. Entonces al final lo llamo y le digo, Samuel, ¿tú eres cristiano? Sí, soy adventista, me dice. Y le digo, ¿Jesús es tu Salvador? Sí. Dímelo, dime claramente, Jesús es mi Salvador, confiesa a Cristo que es tu Salvador. Y comienza, Jesús es mi Salvador, así bien despacito. Pero no, hombre, si Jesús es tu Salvador, dilo, grítalo. No podía. Entonces ya voy a orar por ti. Le pongo mi mano sobre su cabeza, comienzo a orar por él y él se desplomó al suelo, ¡bum! Y comenzó a hablar palabras, comenzó otra voz a hablar a través de él. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día en el mundo occidental? Lo metemos en el manicomio, pues. Lo mandamos al hospital mental y allá le hacen todo tipo de cosas. Pero este muchacho no estaba
con problemas mentales. Hay problemas mentales, pero este muchacho estaba endemoniado. Entonces reunimos a los pastores, comenzamos a orar por él, y luego un ratito no se iba el demonio. Después un ratito el pastor me dice: pastor, los ancianos quieren ir a orar. ¿Por qué? Le digo: porque algunos se pelearon con las esposas y no están bien, tienen miedo. Ya le digo: dígale que vayan, que oren y que vuelvan. Así que estuvimos como 15 minutos orando y el muchacho inconsciente. Entonces después volvieron, algunos no volvieron, se espantaron. La manifestación hablaba con una voz metálica, así, le salió una voz. ¿Cómo se ven en las películas? Las películas saben lo que hacen porque muchos de los actores están poseídos por demonios. ¿Sabían ustedes eso? Entonces oramos y después como de 15, 20 minutos el demonio salió. Se levantó Samuel, me abrazó, me dijo: pastor, hace 3 años yo fui a una fiesta y estaban jugando con la tabla Ouija. Yo por curiosidad me metí ahí a ver, y de repente ¡puf!, otro poder se posesionó de mi voluntad y quedé vuelto loco. Todos creen que yo estaba loco, me querían meter en un manicomio. Digo: pero yo sabía que no estaba loco, me arrancaba buscando que me ayudaran. Y esta noche soy libre. El Señor lo libertó. Eso es parte del Evangelio, es parte de predicar el Evangelio. Entonces, yo en mi iglesia tenía una chica, yo la estaba preparando para bautizarse, una chica de las islas también, Papúa Nueva Guinea también era ella. El papá era doctor. Y al fin de año dejamos los estudios bíblicos porque se fueron de vacaciones. Nosotros nos fuimos de vacaciones, llegamos a fines de enero de las vacaciones y una hermana de iglesia me llama: pastor, el doctor tanto no se ha puesto en contacto con usted. Le digo: no, ¿por qué? Y me dice: es que él quiere hablar con usted, llámelo, pastor. Así que lo llamé, el doctor me dice: pastor, estoy desesperado porque algo le pasó a mi hija y yo no sé si perdió su mente o está endemoniada. ¿Podría usted visitarla, por favor? Claro, porque el pastor es especialista en lo espiritual, el psicólogo es especialista en lo mental. Si la niña está con problemas mentales, envíesela al pastor para que ore, pero no para que el pastor le haga tratamiento. El pastor no está capacitado para eso. Pero si la niña o el niño está posesionado por el diablo, el psicólogo no va a hacer nada, la va a llenar de pastillas. Es el pastor con los ancianos que tienen el poder para liberar eso. Entonces el problema es que en el mundo occidental no se reconoce, se los envía a todos al manicomio. Entonces yo la fui a ver, la chica estaba fuera de su mente. Cuando llegué, el pelo estaba levantado así, los ojos casi se le salían. Me puse a conversar con ella, ellas me querían mucho, yo estudiaba con ella, era su pastor, ella y la hermana. La hermana estaba aterrada, estaban sin el papá y yo comienzo a hablarle y de repente comienzo a cantar y sale una voz y me dice: cállate, me dice, no cantes ese canto. Los demonios odian los himnos, como el Monte Calvario, hay poder en la sangre de Cristo. Todos esos himnos maravillosos ellos los odian. Ya, suficiente. Llamé al papá y le dice: está endemoniada. Me dice: qué descanso. Porque ya sabía que eso se trata mucho más rápido. Entonces el próximo sábado nos juntamos, trajeron a la niña, oramos por ella y fue liberada. Entonces el Señor dio poder a su pueblo para que cuando prediquemos el Evangelio tengamos poder contra los poderes de las tinieblas. Amén. Pero el poder tan solo está al alcance de aquellos que trabajan por Cristo. Si tú no trabajas por Cristo, nunca vas a ver estas cosas. Tienes que trabajar por Cristo. Si tú te vuelves un misionero y donde vas, el propósito de estar ahí es ganar almas y oras por ellos y ayunas por ellos y le pides a Cristo que te use, el Señor te va a llenar de poder y vas a llegar a ser alguien que el diablo teme. El diablo teme al cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué más dio poder? Para sanidad, dice ahí. Dice, les dio poder, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toda. Así que el primer lugar que los enfermos debieran visitar es la iglesia. Es distinto, ¿no?
¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien sanarse? Que alguien se sanó por tu oración. El Señor nos dio poder, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ese poder no tan solo reside en el pastor Samuel. El pastor Samuel, Dios le otorga ese poder solo cuando cumple la misión. Si tú cumples tu misión, el Señor te otorga el mismo poder. Y es el poder para cumplir la misión, porque necesitamos poder para cumplir la misión. ¿Amén? Entonces, estábamos en esa... Yo tengo tantos milagros que te puedo contar. Uno de los más maravillosos ha sido la historia de un niñito que en Papúa Nueva Guinea, cuando yo todas las campañas que hago, llamo a los enfermos que pasen. Y una noche habrán pasado unos 4.000 personas. Y entre ellos había una mamá y un papá que recién habían llegado del hospital con un chiquitito que tenía meningitis aguda. Había pasado 5 meses en el hospital. Estaba ciego, sordo, mudo y paralítico. Era un vegetal. Le habían dado de alta y el hospital había dicho no podemos hacer nada más por él. Esa noche oramos. Ellos me escribieron una carta, el testimonio. Y mientras iban de vuelta a la carpa, porque había miles de personas acampando alrededor del lugar donde estábamos haciendo la campaña, cuando iban a la carpa, el niño por primera vez dijo mamá, por primera vez. Tenía 15 meses. En la mañana lo acostaron ellos, ya estaban felices. En la mañana cuando se levantaron, el niño no estaba en el medio de ellos. Lo salieron a buscar y estaba comiendo. Se había levantado, recuerdan que era vegetal. Ahora el chiquitito caminaba, veía, hablaba perfecto y escuchaba. El Señor lo había sanado totalmente. Wow, ¿se imaginan que nosotros tuviéramos servicios para orar por los enfermos? Y la gente supiera que en la iglesia adventista se sanan los enfermos, ¿de verdad? El problema es que nosotros asociamos eso con pentecostales. Pero ¿no dice ahí que debemos sanar a los enfermos? ¿Sí o no? O que la gente supiera, bueno, el pastor y los ancianos van y ungen a los enfermos y se sanan. Y si no se sanan, se mueren en paz. El Espíritu Santo es derramado. Yo he visto gente ser levantada de silla de ruedas, sanados de cáncer, sanados de todo tipo de enfermedades. Yo he visto el Señor sanando a través de la oración. Hay poder, pero el poder es tan solo otorgado ¿a quién? Al que cumple la misión. Si tú no cumples la misión, no hay poder, pues. Entonces, ¿quieres tener un cristianismo vivo, un cristianismo que tiene milagros, un cristianismo que hay respuestas a las oraciones? ¿Quieres verlos? Entonces tienes que trabajar por Cristo, pues. Tú trabaja por Cristo, dedica tu vida a la misión y el Señor te va a dar el poder necesario para cumplir tu misión. Amén. Entonces la iglesia, ¿se imaginan que todos nosotros estamos trabajando por Cristo, viviendo la vida justificada y santificada? Todos estamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder habría dentro de la iglesia? ¿Tú crees que eso es el deseo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Ese es Dios desea que su iglesia tenga el poder de Dios que se otorga a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto poder se nos ha dado? Todo el poder en el cielo y en la tierra está al alcance de la iglesia, queridos hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir la misión. Sí, hermano Vinicio. Lógico, el poder no es testimonio de conversión. Los frutos son testimonios de conversión. Tú ves a predicadores que se hacen billonarios robándole a la gente y tienen un tipo de poder, pero es poder espiritual, pero no es divino, satánico. Pero no por eso el Señor no quiere que su iglesia se quede sin su poder, ¿entiendes? Entonces, muchas veces con el deseo de arrancarnos del engaño carismático, nosotros nos quedamos más fríos que un cubo de hielo, ¿cierto? Y andamos con miedo de los milagros y con miedo de... Yo he hablado en lenguas, yo le he contado eso.
predicando en Papúa Nueva Guinea, por 21 noches yo hablaba en inglés y los locales me escuchaban en sus idiomas locales, sus lenguas locales. Eso es el don de lenguas, pero es el verdadero don de lenguas. No se usa para exaltar al que lo posee. Al revés, te humilla porque tú sabes que eso no viene de ti. La primera noche se acerca el pastor y me dice, pastor, necesitamos ponerle un interruptor y un intérprete, esa es la manera que ellos lo llaman, porque te interrumpe cuando estás hablando. Entonces, yo le digo, ya no hay problema, mañana va a hablar con interruptor. Ok, yo esperé que viniera el intérprete, no vino, así que me paré la segunda noche, prediqué y después le pregunté al pastor, ¿y qué pasó con el interruptor? Me dice, usted no lo necesita. ¿Pero por qué no lo necesito? No sabe, me dice, no. Aquí la gente lo está escuchando, nos han llegado noticias que la gente lo está escuchando en sus idiomas locales. Habían distintos dialectos escuchándolo y todos me escuchaban la historia. Y después al final del programa, cuando se terminó, las mujeres se pusieron de pie y testificaron, muchas de ellas que me habían escuchado por 21 noches en su idioma local. Por eso muchos se acercaban y me hablaban, bla, 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 bla. Y yo los miraba así, ellos me hablaban, y creyendo que yo hablaba su idioma local. Y no, pues no, yo no hablaba, solamente el Señor me usaba, era el don de interpretación realmente, porque yo hablaba en inglés y el Señor se los interpretaba y ellos lo escuchaban en su propio idioma. Entonces, cuando uno trabaja así y el Señor obra de esa manera, es lindo trabajar para el Señor. ¿No te parece? Claro. Y eso es lo que el Señor desea, que su iglesia tenga el poder. Aprendimos la semana pasada, cuando el terreno es duro, ¿qué debemos hacer? Trabajar más duro, hasta que el terreno se vuelve fructífero. Amén. Que el terreno comienza a producir, va a llegar el momento que lo que le echas al terreno lo produce, ¿sí o no? Pero de primera hay que sacarle tierra, hay que sacarle piedras, cardos, hay que prepararlo y cuesta duro, pero ya que el terreno se vuelve fructífero, el terreno produce. Va a pasar lo mismo aquí en Suecia. Si la iglesia trabaja y trabaja fielmente y hay poder, de primera va a haber que darle duro, pero ya cuando comience a dar frutos, los frutos comienzan a reproducir, y un terreno eventualmente se vuelve muy fructífero. Muy bien, tantas cosas más que decir, pero vamos al versículo 5 en adelante. Vamos a ver cómo debemos trabajar por el perdido. Debemos usar un método. ¿Cómo se llama ese método? Sí, pero se llama el método de Cristo. No sé si han escuchado, el que ha popularizado mucho eso es el pastor Bullón. Y la división sudamericana aceptó ese lema, el método de Cristo, para trabajar por el perdido. Porque hay una cita de la hermana de White que dice, el método de Cristo tan solo dará verdadera, yo lo estoy traduciendo al inglés, el método de Cristo tan solo dará verdadero éxito en trabajar por el perdido. El Señor se mezclaba, como ya, si lo pueden buscar, si alguien lo encuentra, en el libro El Ministerio de Curación, porque lo estoy traduciendo al inglés, pero hay palabras que no me salen. Vamos al versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo primero que el Señor les enseña? ¿Cómo? Ya, podríamos decirlo de esa manera, pero hay otra manera de decirlo. La primera lección que el Señor desea que aprendan los misioneros es que debemos saber que hay gente por la cual nosotros no podemos trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los desánimos más grandes es cuando tú tratas de compartir el Evangelio y eres rechazado, ¿cierto? Cuando la persona se burla de ti, te ignora, te hace la guerra. Entonces es la primera lección que el Señor quiere que aprendamos. El Señor dice, hay grupos por los cuales no podemos trabajar. Aquí el Señor los llama, mira, gentiles y samaritanos.
Entonces nosotros queremos llegar a todo ser humano, pero no todo ser humano ha sido preparado por Cristo para recibir el Evangelio. Entonces nosotros andamos buscando al que ya ha sido preparado por Dios. Tú no puedes preparar el corazón. Es el Espíritu Santo que prepara el corazón. Entonces hay, en el lenguaje del verso, hay gentiles y hay samaritanos que están contentos como están viviendo, no tienen necesidad de lo espiritual, se sienten, son como chanchitos en el barro, tan felices donde están. Espiritualmente tú no puedes hacer nada por ellos, el Señor no los ha preparado todavía. ¿A quién andamos buscando? El próximo versículo lo dice. ¿A quién lo andamos buscando? Dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa. Entonces, ¿a quién buscamos? Son israelitas, pero están perdidos. ¿Quién es el israelita en la palabra de Dios? Espiritualmente hay una definición de Israel. Hay un Israel físico, pero también hay un Israel espiritual. Y dice aquí que estas, por lo tanto, son personas que tienen un deseo espiritual, pero están perdidos. Están lejos del Señor, pero tienen un deseo espiritual. Entonces, cuando tú estás trabajando, estás rodeado de personas, tú no sabes si ha sido tocado por el Señor o si o no. ¿Cómo los vas a determinar? Porque externamente puede estar lleno de tatús, puede ser una bruja, puede estar envuelto en la nueva era, puede estar yendo a los chamán, sepa uno, puede estar en las cosas más locas. Un joven que le gusta salir a bailar, la droga. Entonces tú al verlos, tú no sabes. ¿Por qué? Porque están perdidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a diferenciarlos. Tenemos que diferenciar entre el gentil, el samaritano y la oveja perdida de Israel. El que tiene un deseo espiritual y el que no lo tiene. Porque ¿qué pasa? Si tú le predicas, si tú tratas de compartir lo espiritual con una persona que no tiene un deseo espiritual, la persona te va a rechazar. Y la persona al rechazarte se va a crear en aquella persona una distancia contigo si tú continúas empujándole. Porque nosotros a veces tenemos una manera de acercarnos a la gente, queremos empujar lo que nosotros creemos, queremos hablar del Papa, de la marca de la bestia, los eventos del fin de la profecía, ¿cierto? Y queremos empujar, pero si la persona no tiene un deseo espiritual, la persona se va a molestar, se va a resentir, porque tú estás violando su libertad. Entonces la persona te rechaza. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si es espiritual o si no? Bueno, hay una manera de identificarlo. Déjame ilustrarlo con la naturaleza. Cuando tú plantas un árbol de duraznos, ¿qué quieres que el árbol te dé? Duraznos. Yeah. Cuando llega el tiempo de los duraznos, ¿cuándo es que nosotros cosechamos los duraznos? ¿Cuando están verdes o cuando están maduros? Cuando están maduros. Entonces, cuando tú vas al árbol de duraznos y hay un durazno rojito que huele tan rico, ¿qué vas a hacer con ese durazno? Lo vas a sacar. Y cuando ves un durazno que está ahí medio verdón, duro, ¿qué haces con ese durazno? ¿Qué haces con el durazno? Lo dejas. Entonces, cuando el durazno está verde, ¿qué es lo que está diciendo? No te atrevas a tocarme. ¿Sí o no? Entonces, gracias a Dios por el verde y el rojo, porque el rojo te dice, me puedes sacar, el verde te dice, déjame tranquilito, no me molestes. ¿Cierto? Ahora, fuiste un día al árbol de duraznos y sacaste el durazno, habían 2, 3 duraznitos maduros, te lo llevas para la casa y ya se acabó, no vuelves más al duraznero. ¿Eso es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos?
Vamos unos 2, 3 días más tarde y ¿qué hacemos? Visitamos el árbol nuevamente, porque aquel duraznito que era verde, se vuelve maduro. Y tarde o temprano, todos los duraznos se van a volver maduros. Y si no lo cosechas a tiempo, ¿qué pasa? Se cae y se pudre. Ahí hay lecciones espirituales. Muy bien. El Señor Jesús nos dice que no debemos tirarle nuestras perlas, ¿a quiénes? A los cerdos. El cerdo es una manera cómica de referirse al perdido. Entonces el Señor Jesús te dice, no pierdas tus perlas, la verdad, con el perdido, con el que no tiene interés. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer los cerdos? La van a pisotear. Entonces, ¿cómo es que nosotros identificamos al maduro y al verde en la vida espiritual? Bueno, vienes al trabajo, vas a visitar tu familia, vas a un cumpleaños y llevas un bolsillo con perlas espirituales. Y comienzas a hablar y tiras una perla. ¿Saben, chiquillos? Que tenía este problema, y oré, y recibí una respuesta. Cuando ustedes van a la peluquera, es lo mejor, ahí están, ella le está cortando el pelo, tic, 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 tic. ¿Sabes? Tuve este problema, tenía un tremendo problema, y oré, y recibí una respuesta, y le cuentas el milagro, y miras por el espejo la cara de la peluquera. Si ella es durazno maduro, ¿qué va a hacer? Va a recibir la perla, y va a responder positivamente. Si ella es durazno verde, si es gentil, si es chanchita, si es, ¿cómo se llama? Samaritana, ¿qué es lo que va a hacer? Yo no creo en esas cosas. No me hables más de eso, por favor. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿qué haces? Si tú lo empujas, ella no va a querer que tú vengas al lado de ella, te va a agarrar mala. ¿Por qué? Porque le estás violando su libertad. Nunca debemos empujar asuntos espirituales con el durazno verde, porque ¿qué es lo que te está diciendo el durazno verde? Déjame tranquilo, el Espíritu Santo no me ha preparado, no pierdas el tiempo espiritualmente conmigo. Eso es lo que te está diciendo, te está haciendo un favor. Lo hace fácil. Entonces, cuando tú vas a golpear una puerta, destruir una literatura, le pones el librito, o estás destruyendo el libro, uno le puede decir chanchito. Ese es un chanchito, le decimos, chanchito amarillo. Entonces no te ofendes. ¿Por qué no te ofendes? Porque la persona te está haciendo un favor. ¿Qué te está diciendo la persona? No pierdas tu tiempo espiritualmente conmigo. Si tú tienes hijos perdidos en el mundo, yo he visto a las madres, ¡ay, pero hijo, ¿por qué? Y le dice, todo lo que te enseñé, todo lo que aprendiste, y mira, ahora estás fumando. Y el niño se siente incómodo, no le puede decir nada, si es que no tiene la valentía, y no le dice nada. Pero ¿qué pasa? El chico comienza a venir menos y menos a la casa, se distancia. ¿Por qué? Porque le estás violando su libertad. Ese chico es un durazno verde. Y al durazno verde no lo trabajas espiritualmente. Al durazno verde, ¿cómo lo trabajas? Hay una manera de trabajar. Porque recuerda que todo durazno verde va a llegar el momento que van a madurar. Y ahí tienes que estar tú para cosecharlo. Si no lo cosechas, ¿qué pasa? Se cae y se pudre. Entonces, en vez de refregar al que te rechaza y decirle, yo me acuerdo de mi papá, decía, tú te vas a perder, impío, le decía. Pero si te estás haciendo enemigos, no es necesario. Acércate y amístate. Gánale el corazón a ese suegro que es indiferente. Gánale el corazón como amigo. Invítalo a comer a la casa, anda cuando él te invite, salgan a pasear. Durazno verde. Hay unos duraznos que no maduran por unos cuantos años. No importa, algunos son re felices los chanchitos, pero va a llegar el momento en que todo ser humano va a tener una oportunidad.
Y si son tus amigos, entonces, mira, yo era chofer de buses antes de ser pastor. Y estaba un día leyendo mi Biblia, había un amigo chileno, Ricardo su nombre, nos habíamos hecho amigos, pero él no tenía deseo espiritual. Y un día viene, me ve leyendo mi Biblia durante el almuerzo y me dice, oye Samuel, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo la Biblia. Sí, pero ¿qué historia estás leyendo? La de Pedro, le digo. ¿Cuál? Entonces le digo, cuéntamela, me dice. Y yo le conté la historia de Pedro cuando caminó en el agua, pero se la hice media chistosa. ¡Ay! Se alargó a reír. Ya se fue, después cada vez que me veía, me pedía que le leyera una historia. Era un durazno medio, así medio a medio, no estaba totalmente maduro. Yo le enseñé, cambió su dieta, nos hicimos súper buenos amigos, nos invitaba a la casa, pero yo no empujaba lo espiritual porque él ni su esposa estaban listos para lo espiritual. Yo me fui a estudiar teología, pasado 1 año, 2 años, y él me llama un día y me dice, Samuel, tengo un tremendo problema, ¿puedo venir a verte? Ya, nos juntamos un domingo y me había contado que él se había metido con otra mujer, que la esposa lo iba a dejar, y me dice, ¿me puedes ayudar? ¿Te fijas? La crisis usualmente es el momento que abre el corazón para Cristo. Yo le dije, amigo, el único que puede salvar tu matrimonio es Jesús. Si quieres salvar el matrimonio, venme a visitar con tu esposa la próxima semana y hablamos. Vinieron, hablamos, decidieron tomar estudios bíblicos y les di estudios bíblicos y se bautizaron, se les arregló el matrimonio, se entregaron al Señor, la vida cambiada. ¿Por qué fue que Él me llamó 2 años más tarde? Porque éramos amigos y yo nunca le empujé mi religión a él. Entonces, el ser un misionero no quiere decir que tú tienes que empujarle la religión a todo el mundo. La primera lección es, tienes que aprender a diferenciar entre duraznos verdes y duraznos maduros. ¿Y cómo se hace la diferencia? Usa las perlitas. Las perlitas son declaraciones espirituales. Inmediatamente hace una diferencia entre el durazno verde y el durazno maduro. El durazno verde muestra ningún interés por lo espiritual. El durazno maduro inmediatamente tiene un deseo espiritual. No creas que van a ser cristianos, no, pueden que estar lejísimos de lo que nosotros creemos, pero anda buscando algo. El Señor ya ha puesto un hambre, una sed por algo mejor en ese corazón, y cuando se encuentran contigo te ven honesto, cariñoso, tierno, paciente, estás dispuesto a ayudarles, has ganado su confianza, estás al lado de ellos. Los niños, si tienen familia, los niños te quieren, te llaman tío, tía. Entonces tú has llegado a ser parte de su vida, les has ganado su confianza, ellos te han confiado, tú los has ayudado en tantas otras áreas. Cuando viene el deseo espiritual y tú les hablas, ven. Entonces el secreto del trabajo personal es la amistad. Debemos ser muy amistosos. Amén. Y ayudar a todo el que se nos cruza el paso. Entonces, ¿qué es lo que usamos para diferenciar? Declaraciones espirituales. Ocurrió una tormenta, un terremoto, tú estás hablando con un amigo y dices, interesante este terremoto que ocurrió. ¿Sabías tú que la Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber grandes terremotos? Ve su respuesta. Si él te ignora, te rechaza, durazno verde. No sigas empujándolo. Pero si responde espiritual, entonces ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que determinar su nivel de espiritualidad para ver dónde trabajas con esa persona. Porque si la persona es un bautista apóstata y que había perdido su fe en Cristo y ahora responde, tú no lo vas a tratar a esa persona de la misma persona que tratas a uno que es brujo. La testificación es distinta, la manera de compartir es distinta, ¿entiendes? Y ahí se necesita sabiduría del Espíritu Santo. Necesitas saber cómo compartir, hasta dónde ir, porque la persona manifiesta un deseo espiritual, ahora le vas a echar un carretón de información. ¿Y qué es lo que nosotros adventistas inmediatamente queremos correr? El sábado, la ley de Dios, la marca de la bestia, ¿sí o no? Eso viene después. A la persona que no conoce nada, al sueco, que es totalmente secular, que no tiene idea de Dios, a él no le importa el sábado, la marca de la bestia, no tiene idea de eso. Entonces, ¿dónde comenzamos? El carácter de Dios, la existencia de Dios.
¿Entiendes? El amor de Dios. A un australiano secular toma más o menos 2 años para prepararlo para el bautismo, porque no saben nada, absolutamente nada. Hay generaciones de australianos que no han ido a la iglesia, me imagino que aquí es lo mismo. Ok, preguntas en cuanto a eso. Se nos está acabando el tiempo. Eso era lo mejor, lo más que quería enseñarle. Aprender a diferenciar entre el durazno verde y el durazno maduro. ¿Cómo podemos enfocar una persona que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero que sea alejada? Ya, muy buena pregunta. Cuando tú te encuentras con las personas, hay por lo general 4 distintos grupos. Está el secular, que no tiene idea de nada, pero es espiritual. No, el secular no tiene idea de nada, no tiene deseo espiritual. ¿Qué haces con esa persona? Te haces amigo. ¿Y qué compartes? ¿A qué lo puedes invitar a esa persona? ¿A un curso de salud? ¿A una noche social? ¿Lo invitas con qué libros compartes con esa persona? Bueno, no libros espirituales, no está interesado en cosas espirituales, libros no espirituales, pero que lo ayudan en su vida. ¿Por qué los invitamos a programas no espirituales, programas neutros? Debemos tener programas neutros, cursos de cocina, programas de salud, noches sociales donde nos reímos, jugamos a la pelota. ¿Por qué? Porque esa persona al venir se va a amistar con otros. Va a compartir, se va a reír y va a decir, estos cristianos no son tan locos. Se van bajando las barreras. Y cuando venga la necesidad, no tan solo te va a tener a ti, sino que va a tener ¿a quién? Al resto. Entonces, cuando venga un programa espiritual y esta persona se volvió durazno maduro, y tú lo invitas a un programa evangelístico, a un estudio bíblico, y viene, ya no viene a un lugar que no conoce a nadie, se siente como sapo fuera del agua. Ahí está Juan, allá está la flor, y ahora ya conoce 4 o 5 personas dentro del grupo, se siente a gusto, ¿viste? Entonces por eso necesitamos tener programas donde podemos traer a nuestros amigos no espirituales y que coman con nosotros, se ríen con nosotros y ya desarrollaran relaciones. Es bonito, ¿no? Entonces el segundo grupo es el secular que tiene un deseo espiritual. ¿Qué compartimos con ellos? A ellos les puedes dar el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes. A ellos les puedes invitar a estudiar la Biblia. ¿Y de dónde comienzas? Comienzas con ellos a formar las bases. Si tú quieres construir una casa, ¿qué es lo que primero haces para construir la casa? El fundamento. Nadie comienza a poner el techo primero. El fundamento. Y dice la Biblia que el traer a una persona a Cristo es como construir. Debemos ser constructores sabios, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se debe poner? El fundamento. Y si la persona no tiene fundamento, ¿qué se hace? Se construye fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La existencia y el carácter de Dios. La autoridad de la Biblia. El origen del mal. El plan de la redención. Cristo como Salvador. Cuando los traes hasta el punto donde esa persona es justificada, se puso el fundamento. Ha nacido de nuevo, entregó a Jesús, ya está, el fundamento está puesto. ¿Qué viene después? Las paredes, pues. ¿Qué son las paredes? Bueno, protege la casa. ¿Cuáles son las paredes? Bueno, las verdades prácticas. Cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo vencer el pecado, como todas aquellas cosas prácticas, el sábado, el guardar el sábado, la obediencia, la transformación del alma, todas aquellas verdades prácticas, las cosas prácticas de la vida cristiana, esas son las paredes. ¿Y qué es el techo? La verdad avanzada adventista, nuestro sistema profético, el espíritu de profecía, todo eso, el santuario, todo eso es la verdad, el techo, lo que cubre la casa. Entonces, al final, la casa está completa. Y déjame decirte una cosa, los estudios de la fe de Jesús no es suficiente. Son tan solo 27 estudios bien livianos para preparar a una persona y darle todo, por lo menos 150 estudios. Ahora, el tercer grupo es el cristiano ignorante. Cristiano ignorante va a iglesias allá, pero nunca le han enseñado nada.
puede tener un fundamento, se prueba el fundamento. ¿Qué tal está el fundamento? Cree en Dios, cómo ve a Dios. Si te encuentras con un católico, es un hermano en Cristo, pero el católico tiene una imagen errónea de Dios. Ve al Dios como un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que está enojado con nosotros. Hay que cambiar ese fundamento, ¿entiendes? Pero si te encuentras con un hermano bautista y el hermano bautista, un hermano presbiteriano pentecostal tiene un lindo entendimiento de Dios, tiene fe en Él, entonces ya no hay que volver a poner el fundamento, a lo mejor hay que retocarlo por aquí y por allá, pero no hay que pasar tanto tiempo en eso. ¿Qué es lo que hay que construir? Las paredes y poner el techo. Y si te encuentras con un cristiano maduro, yo te digo una cosa, en otras denominaciones hay cristianos más maduros que nosotros. Tienen una fe profunda en Cristo. Lo aman de todo corazón. Hombres y mujeres de oración. Conocen la Biblia. Son fervorosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, entonces, ¿cómo te relacionas con ellos? De igual a igual. Nosotros no somos superiores a nuestros hermanos de otra fe. Son hermanos en Cristo. Que eso que quede claro. ¿Tienen errores ellos? Lógico que tienen errores porque no han recibido toda la verdad como ha sido otorgada a nosotros. ¿Cuál es nuestra labor? Amarlos, hacernos amigos, compartir con ellos y a medida se abre la puerta, compartir las verdades que ellos no poseen. Pero son hermanos en la fe, los pastores de ellos. El cielo los considera pastores de las ovejas de Cristo. ¿Cierto? Son parte de Babilonia, pero el sistema, pero no los hermanos. Los hermanos son hijos de Dios. Y por lo tanto son hermanos en Cristo. Amén. Así cuando tú ves un hermano pentecostal, alabado sea hermano, yo también soy cristiano como tú. No sientas el deseo de competir con él, demostrarte que tú eres mejor con él. No. Amístate, muéstrale que tú crees en Jesús, que nosotros no somos legalistas, que nosotros somos salvos por gracia, por fe, que el sábado nos lo guardamos para ganarnos la salvación, que lo hacemos porque amamos a Cristo, que predicamos la ley no por legalismo, sino porque es el amor de Cristo que nos lleva a obedecerle. Cuando ellos vean eso, entonces el corazón se va a abrir para escuchar lo otro que tú tienes que escuchar. Pero si tú comienzas a argumentar, si tú comienzas a tratar de imponerle lo que tú crees, se levanta la barrera y ya no te escuchan más. Y se perdió. No se puede entender también que nosotros tenemos cosas que aprender De de ellos. los pentecostales. Yo pienso siempre en la oración. La oración que tienen es muy poderosa y nosotros no la tenemos. Y tenemos nosotros que aprender de... Hay una sinceridad. Por ejemplo, mi esposa escucha a veces el programa de unas mujeres bautistas. ¿Cómo se llama el programa? Revive Nuestro Corazón. Y es un podcast, ¿no son? Son distintas denominaciones. Pero, por ejemplo, el ministerio que ellos tienen por el matrimonio, el entendimiento que tienen de la posición del varón en la familia y la posición de la mujer, la oración, tienen cosas muy lindas. Entonces, nosotros tenemos verdades particulares que hemos de compartir con ellos, pero hay cosas que hemos de aprender de ellos. Ahora, no quiere decir que yo he de ir y tomar sus doctrinas y sus maneras de actuar y su manera de adoración en cuanto a los pentecostales y carismáticos. No, y que ahora nosotros debemos volvernos como ellos. No, pero mientras tú interaccionas y ves profundidad de fe, profundidad de práctica, sinceridad, hay cosas que tenemos que aprender. Fervor, entrega, amor. Entonces, si tú entras en una relación con un hermano de otra denominación, que tú eres superior y que ellos son inferiores, no hay manera de alcanzarlos. Hay que amarlos. Si te invitan a la reunión de oración, anda a orar con ellos, luego invítalos tú a la tuya, comparte, amístate, que ellos te lleguen a amar, y luego cuando ellos te hagan preguntas, de a poquito comienzas a abrir la puerta para compartir tu fe. Recuerda, lo primero que hay que ganar de la persona es el corazón, la confianza. El trabajo, dice la hermana White, ha de comenzar con el corazón. La puerta del corazón tiene que abrirse a ti. En todo terreno, con la persona con la que estás trabajando.
Lo primero que tienes que hacer es mézclate con la persona. Anda donde te invite, invítalos tú a la casa, compartan tiempo juntos, que la persona te vea como amigo, que te comience a confiar. Ya cuando la confianza está establecida, ahora entonces para ganar esa confianza también ministra sus necesidades. Si están enfermos, ora por ellos. Si uno de ellos cae en el hospital, visítalo. Si tienen una familiar en problemas, anda ya. Que los niños te llamen tíos. Si la mamá es soltera, que tú llegues a ser el papá, la mamá de ese niño que no tiene. ¿Entiendes? Si hay problemas financieros, ahí estás tú para apoyar. Entonces, al ministrar sus necesidades, se gana la confianza. Y al ganar la confianza, el corazón queda abierto para cuando ellos te hagan preguntas, tú les compartas la fe, ¡pum!, cae como un ancla en el corazón. Yo conocí una persona que llegó a mi casa en El Salvador y yo no era amigo de él. Llegó por referencia a mi casa y él quería viajar, salir de El Salvador. Y yo estaba planificando mi viaje para acá y me lo presentaron. Él era católico y en algunos aspectos bastante devoto. Y me recuerdo que él se vino 2 semanas antes que yo acá y yo le brindé toda la información que pude darle. Algunos amigos, incluso de una iglesia, no la de Estocolmo, pero una iglesia con la que yo había intercambiado algún dato, algunos correos. Y él se adelantó y vino. Entonces creamos con él una amistad, a pesar de que en El Salvador no éramos amigos, una amistad bastante fuerte con él aquí, buscando trabajo juntos, pero él siempre con su religión católica. Y él sabía que yo los sábados venía a la iglesia, los miércoles estaba aquí, y él conocía cuál era, por ejemplo, en la mañana, en la noche, todo lo que hacíamos en casa. Y él lo respetaba. Él salía de mi casa a veces, a él le gustaba fumar mucho. Y yo me recuerdo que él una vez me invitó a la iglesia católica acá, que está en Meboyaplatzen. Y el cura era colombiano y me presentó con el cura. Y me recuerdo que en las actividades que ellos estaban, varias veces fui, me senté, los vi, cómo lo hacían, respeté, los escuché y creé una amistad bastante. Y una vez ellos tenían también, el día domingo, ellos almuerzan igual que nosotros en un lugar grande que tienen, muy bonito. Y yo llegué a visitar a mi amigo porque tenía que verlo, le tenía que entregar algo. Y me recuerdo que cuando llegué, él me presentó con todos sus amigos de la iglesia. Le dijo, él es mi amigo, el que les cuento. Y llegamos a una mesa, me recuerdo, yo lo tengo bien presente, y donde él dijo, miren, él es mi amigo adventista el 7º día. Y varios de los que estaban en la mesa dijeron, ¿y qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Y me rechazaron. José, ¿por qué lo traes? Algo tiene que estar haciendo aquí. No es de los nuestros. Pero ¿cuántas veces hacemos eso nosotros también? Con el que viene. Y entonces eso me marcó, y yo me recuerdo que mi amigo salió un poco apenado. Yo mantengo la amistad con él. Pero lo que usted está diciendo realmente es bien básico. Porque en El Salvador yo tenía amigos pentecostales, bautistas y hasta testigos de Jehová que eran mis vecinos. Y nos llevábamos bien. Y llegábamos en un punto que nos habíamos puesto de acuerdo en no discutir. Porque ellos me atacaban con el sábado siempre. Yo me recuerdo que mi esposa me decía, saca la Biblia, mira, defendete. Y le decía, no es momento de discutir. Tendría yo mucho tiempo aquí discutiendo con ellos con Biblia en mano, pero no lo quiero hacer. No quiero discutir con ellos. Son nuestros amigos. Entonces yo creo que esa debería de ser nuestra actitud realmente. Y fue bonito, digo, para mí, porque así conocí mucha gente católica aquí en Estocolmo, que hace más o menos como unos 2 meses vi a uno de ellos, una persona con la que Dios me dio la oportunidad de compartir un hogar muy lindo, muy bonito, en donde ellos sabían que yo era adventista, me invitaban a almorzar y allí ellos tenían
un juego de cartas, pero no eran cartas para jugar. Estaba lleno de oraciones, de que ellos rezan. Entonces me recuerdo que un día levantó la carta y me tocó a mí. Entonces mi amigo se quedó, ¿qué va a hacer, Oscar? Entonces yo le dije, ¿puedo orar? ¿Puedo tener una oración para que podamos almorzar? Y leí la carta, que era una cita de ellos, y luego yo hice la oración. Entonces era bien bonito realmente compartir con ellos. Y yo creé una amistad muy, muy bonita. Yo creo que el Señor nos manda eso. Sí. Nos manda eso. Y uno logra ver. Y para terminar, hay un pastor que de alguna manera yo, no es que lo siga, pero me gusta la forma en lo que usted está planteando. Justamente le está poniendo en práctica esto. Y esto no es que sea de él, sino que justamente lo que usted está diciendo y lo que está en la palabra de Dios y lo que el Espíritu de Profecía también nos aconseja. Entonces yo veo a este hombre que en medio de esos famosos podcasts en República Dominicana, en unos programas en donde él está enfrente o al lado de psiquiatras, doctores, ateos, agnósticos, y lo atacan y lo atacan y lo atacan, y el hombre contesta siempre con una paz, con una tranquilidad, con sabiduría, con un escrito está. Y dice el presentador, porque hay un programa muy fuerte en República Dominicana en donde lo saben invitar, dice, me encanta el pastor. Y le llaman invitado siempre especial, porque dicen, ¿alguna palabra, pastor? Entonces él siempre está con una paz, a pesar de que lo ataquen. Y los demás dicen, se puede hablar con él. Entonces, realmente es el método que debemos de practicar. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Entonces, el trabajo personal, ese es el fundamento. No te amargues por los que te rechazan. ¿Qué te están diciendo los que te rechazan? Somos duraznos verdes. Déjame tranquilo, te están haciendo un favor. ¿Cómo puedes trabajar por ellos? Haciéndose amigos de ellos, ganándoles el corazón. Para cuando estén maduros, tú puedes compartir con ellos. Pero si la persona responde bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que determinar el nivel espiritual. Tú ya lo vas a saber. Si es amigo, ya vas a saber dónde esa persona está. Entonces, vamos a trabajar con ellos. A eso se requiere sabiduría de Dios. Eso no hay técnica que lo supla. Vas a comenzar a compartir de acuerdo al nivel donde está. Por eso el misionero tiene que ser altamente espiritual. El misionero debe depender en el Espíritu Santo. Debe ser una persona de oración, de estudio, para que el Señor te guíe, el Señor te muestre. Ahora, el trabajo personal queda incompleto si no hay trabajo público. El método de Cristo no tan solo es trabajo personal. Él nos muestra cómo hemos de trabajar con las personas. Nos da todo el poder para llevar adelante ese trabajo. Pero el trabajo personal es el fundamento del trabajo público. ¿Cuál es el trabajo público? Campañas públicas, seminarios públicos. Entonces ahí es donde todo lo que nosotros estamos haciendo personalmente se trae para que haya un evento público, y si todos tienen contactos, amigos, personas que están estudiando la Biblia, interesados que están recibiendo libros, que están viniendo a nuestros programas más suaves, cuando se hace una campaña pública van a haber suficientes invitaciones que traer. El Señor Jesús siempre hizo lo mismo. El Señor Jesús predicaba o hablaba en el mercado con las personas, visitaba a la gente en sus casas, sanaba a los enfermos, les daba de comer, y también predicaba públicamente, tenía sermones públicos, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús nos dio los dos ejemplos. El trabajo público debe ir mano a mano con el trabajo personal. Tú eres y yo somos el éxito de las campañas públicas. Si no hay trabajo personal, el trabajo público fracasa. Por eso el Señor Jesús tenía una estrategia. Antes de él visitar los pueblos, ¿quiénes hacían el trabajo personal? Los apóstoles. Iban a las casas. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 10, van a darse cuenta que el Señor les enseña a trabajar por fe y les enseña a ir a las casas de la gente y quedarse en sus casas y comer de lo que ellos comen, beber lo que ellos le dan de beber. Y esa era la manera de preparar. Después que ellos preparaban el terreno, Cristo Jesús seguía con la visitación que él hacía. Él predicaba, sanaba, pero ya había sido preparado el terreno.
Entonces, de la misma manera, la iglesia local debe tener una estrategia anual, en la cual se arma la estrategia, los planes anuales para la iglesia y se sigue como reloj aquellos planes. Tienen que ser bien organizados, planeados, donde se une el trabajo personal con el trabajo público. Y va a haber éxito, va a haber mucho éxito. No esperen, por supuesto, de a miles la primera vez, pero trabajen, y eventualmente el campo comienza a dar frutos y va a producir muchos frutos. Amén. Muy bien, ¿hay alguna pregunta antes que terminemos? Sí, ya. ¿Qué hacemos cuando la persona con la que tratamos solo quiere conflicto teológico, discutir, confrontación? Yo no escucho nada más. Es decir, simplemente no. Ya. Cuando la persona quiere solamente argumentación teológica, nosotros nos retiramos de eso, porque el combate no lleva a ningún lado. Levanta barreras, crea problemas de personalidad y todo eso. Entonces no entramos en combate teológico. Pero seguimos siendo amigos de la persona. La segunda es cómo abordar a las personas. En general, el primer paso. ¿Cómo? Ya, la amistad. La amistad, sí. Los musulmanes son muy sociables y son muy orientados a la familia. Si un musulmán te acepta como amigo, llegas a ser parte de la familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? El mismo proceso, si el proceso es lo mismo. Cuando el corazón se abre y te comiencen a hacer preguntas de tu fe, es lo mismo si un católico te hace amigo y te invita a la casa y comienza a ser amigo, tú lo primero que le vas a decir no es que el Papa es la bestia. Espero que no le digas eso, porque no te invitan de nuevo. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿qué le vas a decir? Vas a establecer puntos en común. Vas a compartir tu fe para establecer puentes en común, para que ellos te confíen, ellos quieran escuchar más. Lo mismo se hace con los musulmanes. Una pregunta, pastor. Un consejo práctico. ¿Qué podemos hacer cuando se nos acercan hermanos que son adventistas de nuestra fe y quieren ofender, quieren traer la polémica, quieren traer su razonamiento fuera de la Biblia, quieren discutir, quieren dividir, quieren siempre entrar en la polémica, no creen en el hermano White, en el espíritu de profecía, en el espíritu de profecía sobre todo, para ser general, pero que continuamente están viniendo a criticar, a hacer piedra de tropiezo, molestándose, interfiriéndose en la obra del Evangelio. Ya. Ajá, están los antitrinitarios, están los que creen en la profecía de los 25-20, están los que creen en la tierra plana. Todo eso es la última luz, la última chupada del mate en el adventismo. La hermana de White no es profeta, el Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no existe, la tierra es plana, es la última luz que se le ha dado. Y así, hay un sinfín de cosas en el adventismo por lo cual se está peleando. Cristo viene el 2027, el 2031, ¿qué es lo que andaban algunos corriendo? Con el Papa, el que murió, el Papa, ese era el último Papa, y andaban hablando que era el último Papa, se les murió el Papa, y entonces son fanatismo. ¿Qué hacemos con el fanático? Con el fanático razonamos 1 o 2 veces, le llamamos la atención. Si el fanático no responde, hay que moverlo, porque crea disensión. El apóstol Pablo eso es lo que aconseja. Entonces, todas las ideas nos llevan a nosotros a perder el curso. ¿Y cuál es el curso? Somos misioneros y tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Compartir nuestro mensaje con el mundo que perece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo vi, perdona un poquito hermano, yo lo vi en Australia. En Australia, cuando vino el problema de Desmond Ford,
que fue el asunto de que no hay santuario en los cielos, Elena de White no es profeta y no hay juicio investigador. La iglesia en Australia hasta el principio de los 80 crecía rápidamente y comenzaron los problemas teológicos y la iglesia perdió su curso. Hoy día la iglesia no crece en Australia y fue causa de los problemas teológicos. Nosotros tenemos una verdad. ¿Crees la verdad? Únete. Si estás incómodo con la verdad adventista, forma tu grupo o únete a otro grupo que cree como tú crees, pero no trates de venir a crear disensión y problema en la iglesia. Si no estás, vienes, se puede hablar un par de veces, pero si tú no quieres ver la luz y nos damos cuenta que la persona no está dispuesta a creer, entonces simplemente que la persona salga y vaya a formar su grupo, vaya a formar su iglesia y vaya a predicar su evangelio. Que Dios te bendiga y juzgue entre tú y yo cuando Él venga. ¿Para qué nos vamos a pelear? Anda a ganar almas, no seas como una garrapata tratando de sacar los miembros de la iglesia. Si eso no es ganar almas, ándate. Hay tantos perdidos en el mundo que necesitan alcanzarlos, ¿cierto? Dediquémonos a predicar el evangelio. Entonces, en eso los líderes tienen que ser bien estrictos. Nos sentamos, razonamos, la persona no quiere, sigue empujando, creando disensión. Llega el momento que la iglesia tiene que intervenir y decir, no eres más parte nuestra, tienes que salir. Sí, hermano. Sí, estoy un poco mal de la garganta, ¿no? Ojalá que no se me vaya la voz. Quería preguntarle, en su opinión, la racionalidad y la espiritualidad, ¿cuál sería en una balanza lo más importante para una persona? No hay más importante. Dios nos dio ambos poderes, el poder del raciocinio, de nuestros poderes mentales, y Dios nos dio nuestros poderes espirituales. Ambos han de trabajar unidos para darle gloria a Dios. Sí, no, pero yo me refiero, por ejemplo, lo que dice Kelsen o Kant, o lo que dice Buda, o lo que predicó Jesús, o lo que dijo Mahoma, Ya. ¿no? En ese sentido Ya. de racionalidad, no el intelecto de las personas. Ya. Lo que predicó Cristo es la verdad absoluta. Se juzga todo lo demás por lo que está en las Sagradas Escrituras, pues la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tú, al leer lo que escribió Buda, lo juzgas por la palabra de Dios. Cristo Jesús es Dios en la carne. Buda era un ser humano que recibió perlitas de verdad aquí y allá. Jesús es la verdad concentrada. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Entonces, vas a ir a estudiar aquello, vas a ganar una perlita aquí, una perlita allá de sabiduría, cuando lo tienes todo concentrado en la palabra de Dios. No somos prohibidos de ir a estudiar ello, pero hemos de usar la Biblia como la plataforma que vamos a usar para juzgar lo que ellos enseñan. ¿Entiendes? Entonces, ese es lo fuerte. Si no tienes una plataforma fuerte, vas a ir como una hoja que se la lleva la corriente del agua. Te vas a ir para allá y después te vas a ir para allá, porque no hay un punto en el cual juzgar qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Entonces, la Biblia es el ancla de la palabra de Dios. Una vez que tienes ello, puedes juzgar todo lo que es verdad y lo que es error. ¿Sí? Ahorita que mencionaba lo del el mundo plano y los adventistas que están saliendo locos. Mi hermanita menor es adventista como yo de nacimiento y casi todos nos salimos del camino de Dios ya en nuestra adultez. Y ella que me estaba llamando, cuando yo me bauticé en marzo, ella me llamaba así, ay hermana, que la palabra de Dios, que mira, más tarde le voy a contar más profundo el testimonio de ella, porque quiero contar el testimonio de ella. Que la tierra es plana, que vi un video en TikTok, que mira el video que te mandé, digo, no mami, yo no veo TikTok, yo leo la palabra de Dios, Amén. la forma inspirada. No, pero tú eres una tonta, tú no quieres creer nada, tú eres una ignorante, no me quieres escuchar. Digo, yo oro por ti hermana, pero no veas TikTok. No me enojaba con ella, le decía, si me vas a llamar para contarme TikTok, no me llames. Si vamos a hablar con la Biblia y con base bíblica, hablamos. Hoy, a las 10 de la mañana, es un matrimonio por la iglesia y en la tarde su bautizo de ella y el esposo. Amén. Qué lindo. Más tarde les contaré más sobre ella. Gracias. Saben que es que hay muchos que siguen el evangelio de Facebook o el evangelio de YouTube, hermano atrás.
Ya tenemos que terminar, tenemos la escuela, el programa de jóvenes. La última pregunta, hermano. A la verdad que todo mundo y toda religión cree tener la razón desde el punto donde está el Claro, parado. claro. Todos creen que son la verdad. Ciertamente que solamente Cristo y la Biblia es la única referencia que se puede tener, como usted dijo, para juzgar todo lo demás. Claro. No hay más aparte de ello. Por esas diferencias son las que existen las discordias, los desprecios y las peleas. Nosotros debemos aprender a ver a Cristo y amar a todos, sean de cualquier color o Amén. sean de cualquier religión. Y así ellos lleguen, lo más importante, a los pies de Cristo y conozcan a Cristo. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios es el que enseña al hombre, es el que le tiene todo completamente, y Él es el que lo lleva a los caminos de Cristo, a los pies de Cristo, para ser salvo. Ujú. Entonces, yo lo que creo que nosotros debemos aprender, lo primero es aprendernos a humillar delante de Dios, entregar toda nuestra vida en realidad y empezar a caminar como Él mandó. Amén. Obedecer los mandamientos de Dios y caminar. Y eso nos va a ser posible de que muchas personas vean nuestra forma de ser y puedan conocer a Cristo o ser nuestros amigos. Amén. Claro que sí. Gracias. Es que a las 4 tienen que, ya me pasé, le estoy robando tiempo a los jóvenes, perdón. Así que vamos a parar aquí para... A las 4 los jóvenes, ¿no? Sí, ya. Voy a dejar las otras preguntas, perdón, pero vamos a orar y vamos a terminar. Muy bien, querido Padre, gracias por los momentos que nos has dado para considerar algunos principios necesarios para cumplir nuestra misión. Te pido en el nombre de Jesús que cada hermano que se encuentra y hermana aquí, tu Espíritu Santo los motive, Señor, para ser misioneros, para dedicar sus vidas a buscar al perdido, Señor, y darles sabiduría. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a ser guiados por tu Espíritu y a amar al que no te conoce. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias.